entendimos como su concepto y definición formal, los principios básicos que es indemnización, buena fe, la parte de que debo de tener un interés asegurable, también el marco regulatorio inicial, en donde entendemos que, bueno, está la ley del contrato sobre seguro, también la ley de instituciones y seguros y fianzas, también mencioné la circular única y organismos que regulan como bueno, el organismo regulador que es la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y otros organismos que dan recomendaciones como es AMIS, la Asociación Mexicana de Actuarios y mm, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros y el CONAC, el Colegio Nacional de Actuarios. También vimos la parte de que, bueno, al final se debe de establecer un seguro. ¿El seguro cómo se establece? Pues mediante un contrato. Este contrato es la póliza. Y esta póliza tiene condiciones generales, condiciones particulares y endosos. Las condiciones generales es, no sé, yo voy a vender un seguro de autos, entonces dentro de las condiciones generales describo cómo es mi producto. Las condiciones particulares pues ya van a ser lo que hacen pues, el contrato personalizado, ¿no? No es lo mismo firmar un contrato con una persona de 20 años que con una persona de 60 años. Lo mismo, no es lo mismo firmar un contrato con ustedes o firmar un contrato con sus padres. Entonces, ahí se va a aclarar cada uno de los detalles del seguro. Desde luego, también existen modificaciones al contrato. Oye, ¿sabes qué? Puedo agregar coberturas, puedo quitar coberturas. No sé, en un inicio yo tenía un carro y contraté mi seguro de auto, pero resulta que quise cambiar de carro. Bueno, entonces tengo que hacer un endoso para informarle a la aseguradora que cambié de carro. Entonces ahí tengo cambios. También vimos algunos casos prácticos. Digo, estas notas ya se las compartí. Ahora, siguiendo un poco la parte de la introducción, pues lo que necesitamos es entender cuáles son los elementos técnicos y el proceso para suscribir eh, seguros de daños. Entonces, lo primero que debemos de entender es que pues el seguro de daños, a diferencia del seguro de vida, lo que va a hacer es proteger nuestro patrimonio frente a eventos fortuitos y medibles. Esto es importante. El evento debe ser fortuito, pero también debe ser medible. Es decir, cada una de las metodologías que vamos a utilizar, pues vamos a poder cuantificar un riesgo. Entonces, no solamente necesitamos evaluar el proceso de suscripción, sino también los factores que inciden en la prima. ¿A qué me refiero a no solamente evaluar el proceso de suscripción? Bueno, al final nosotros de forma individual podemos ir a contratar nuestro seguro de auto. Ahí tenemos que declarar, oye, ¿sabes qué? Pues yo tengo un auto modelo 2020 de tal marca y tengo 29 años y vivo en la Ciudad de México. ¿M? Conforme a eso que yo vaya a declarar, la aseguradora puede evaluar mi perfil de riesgo y puede decir si me acepta o no me acepta. Puede ser que dentro de lo que yo le digo, y digo, ay, también me dedico a hacer Uber los fines de semana. Entonces me va a decir, ¿sabes qué? Pues yo no aseguro a gente que utiliza su carro para uso comercial, nada más asegura gente para uso privado. Entonces ya desde ahí están las políticas de suscripción en donde no me van a permitir contratar el seguro. Pero también debo de ver cuáles son los factores que inciden en la prima. ¿En qué sentido? Oye, pues sí vivo en Ciudad de México, pero ¿qué parte de Ciudad de México? No es lo mismo decir que vivo en una zona como Polanco que decir que vivo en una zona como Iztapalapa. El riesgo es mayor. También no es lo mismo decir que tengo un auto modelo 2025 a decir que tengo un auto modelo 2020. También el comportamiento de las personas cambia. Tal vez los más jóvenes se siniestran más que los más adultos. ¿Por qué? Bueno, tal vez los más jóvenes tienen menos experiencia manejando. Entonces ahí debo de ver cuáles son los factores que me van a ayudar a ver si ofrezco una prima más barata o una prima más cara. Entonces, a lo largo de esta clase, lo que vamos a ver van a ser ejemplos numéricos
y fragmentos sobre la ley del contrato de seguro, donde vamos a ver cómo se aplica esta parte de la teoría. Vamos a conectar esta parte de decir un riesgo de suscripción y qué elementos inciden en la prima. Hasta aquí, ¿perdí a alguien? ¿Todo bien? ¿Alguna duda de la clase anterior? Todo bien. Vale. Entonces, lo primero que debemos de hacer es saber clasificar el tipo de riesgo. Los riesgos los podemos clasificar en dos grandes rubros, el riesgo puro y el riesgo especulativo. El riesgo puro es que implican que hay pérdida. Por ejemplo, yo como riesgo puro puedo asegurar mi auto. ¿Por qué? Porque pueden robarme mi auto, porque, no sé, se puede tener una falla debido a las inundaciones que están últimamente. Oye, puedo tener un daño material por mi auto porque si choqué, puedo tener un robo parcial de alguna parte de mi auto. O también puedo asegurar mi casa, puede tener un incendio o contra los sismos. Al final, tengo algo que asegurar. Eso me asegura una pérdida. Y también hay riesgos especulativos. Estos pueden implicar pérdida o ganancia. Por ejemplo, pues yo quiero asegurar alguna inversión. ¿Sabes qué? Tengo inversiones en bitcoins y lo que quiero es asegurar esas inversiones. Pues realmente los riesgos especulativos no son asegurables. Yo no puedo estar asegurando cosas que no tengo per se. Oye, ¿sabes qué? Voy a asegurar mi título como doctor. Todavía no tengo ni siquiera la maestría, y ya quiero asegurar mi título como doctor. Pues no, no puedo asegurar especulación. Lo único que puedo asegurar son riesgos puros. ¿Y cuáles son estos requisitos para asegurar estos riesgos puros? Bueno, un riesgo asegurable debe de ser definible, medible, fortuito y económicamente significativo para la persona. Desde luego aquí en económicamente significativo muchas veces se llega a aislar los eventos catastróficos. Entonces no es lo mismo contratar un seguro de hogar que también incluir eventos catastróficos. Muchas veces los eventos catastróficos están excluidos. Por ejemplo, yo puedo asegurar mi casa, pero resulta que estaba excluido los sismos. Era un beneficio adicional que yo tenía que contratar aparte. Entonces, es muy importante que sepan identificar qué contrato están firmando y cuáles son las condiciones generales de ese contrato. Entonces, aquí podemos decir, por ejemplo, yo puedo asegurar mi auto contra robo total con violencia. Claro que sí, eso es asegurable. Lo que no sería asegurable sería el desgaste natural del motor. ¿Por qué? Porque eso no es fortuito. Tampoco puedo asegurar el desgaste natural de las llantas. Bueno, yo sé que se van a ir desgastando. Eso no lo puedo asegurar. Eso no es fortuito. Lo que sí es fortuito es que me puedan robar mi carro, que me puedan robar partes de mi carro, que pueda tener daños materiales sobre mi carro. Entonces, eso es lo primero que yo debo de tener en cuenta. Aquí no permito especulaciones. Aquí debo de tener en cuenta que no hay especulaciones. Uno, sobre lo que voy a asegurar y también sobre lo que me va a pasar. Yo sé que voy a tener un desgaste natural del carro. Eso no lo puedo asegurar. Puedo asegurar eventos fortuitos acerca de este. ¿Hasta aquí todo bien? Les, ¿quieren que les dé un minuto para copiar o mejor les comparto las notas después? Las notas, por favor. Las Vale. notas. Entonces, también tenemos a los elementos técnicos que deben de estar claros en el contrato. Desde luego, yo voy a empezar a firmar una póliza. Esa póliza es importante tanto para mí como aseguradora como para ti como asegurado. Dentro de las principales características que debe de tener esa póliza, debe tener declarado cuál es el interés asegurable. ¿Qué estoy asegurando? ¿Mi auto, mi casa, eh, mi yate? ¿Qué es lo que quiero asegurar? Entonces, en el artículo 86 de la Ley de Contratos sobre Seguros, el asegurador se obliga a indemnizar el daño efectivamente sufrido por el asegurado. Y esto hasta por la cantidad pactada. Eh,
Y aquí lo único que nos dice y que sí debemos de tener en claro es, en ningún caso la indemnización puede ser superior al valor del interés asegurado. Es decir, yo no puedo ir y asegurar mi auto modelo 2020 por 2 millones de pesos. Eso es imposible. Pues al final, la pérdida no me va a representar 2 millones de pesos. Oye, ¿sabes qué? Estoy asegurando mi casa y mi casa vale 5 millones de pesos. Pues no la puedo asegurar por 100 millones de pesos. ¿Por qué? Porque eso es un acto de mala fe. Entonces, yo sí debo de asegurar lo que es significativo para mí y sobre lo cual tengo posesión. Entonces, digamos, si yo estoy rentando en un inmueble, yo no puedo asegurar ese inmueble per se, porque no es mío. No me va a representar una pérdida a mí per se. Yo estoy pagando nada más una renta. Lo que sí puedo asegurar son mis muebles o las cosas que yo tengo dentro de ese inmueble, porque eso sí es mío. No puedo asegurar cosas que no son mías. Eso es lo primero que debe de tener claro. ¿Cuál es el interés asegurable? Y que yo tenga una relación económica con ese interés asegurable. Si voy a asegurar mi carro, bueno, tiene que ser mi carro. No puedo estar asegurando el carro de alguien más. ¿Por qué? Porque eso es pérdida para alguien más, no para mí. También debe de tener en claro cuál es la suma asegurada. Esos son los elementos que nos enseñaron en teoría de seguro. Suma asegurada, deducible, coaseguro, eh, la prima, ¿no? Bueno, son cosas que como actuarios debemos de tener muy presentes. En el artículo 88 de la ley del contrato de seguro me dice, si el seguro se contrata por una suma asegurada menor al valor real del interés asegurado, el asegurador solo responderá del daño en la misma proporción. A ver, dijimos, yo no puedo asegurar algo por un con un monto más grande de lo que vale. Pero también, oye, mi carro vale 100,000 pesos, pero por que yo quería que me lo ofrecieran más barato, nada más lo aseguré hasta 50,000 pesos. Muy bien, pues entonces lo estoy asegurando al 50% y la aseguradora me puede aplicar el factor de infraseguro. ¿Qué es esto? Bueno, en un ejemplo podemos verlo. El valor real de mi casa puede ser de 2 millones y yo la aseguré por 1,500,000. Resulta que hubo un incendio o que hubo un sismo y tuve una pérdida por 800,000. Se cayó algo de la casa, se está deshaciendo, lo que sea. Como yo tengo una pérdida por 800,000, lo que debo de hacer es aplicar un factor de infraseguro. Lo que voy a hacer es tomarme los 1,5 entre 2 y multiplicarlo por mis 800,000. Entonces, realmente lo que me va a pagar la aseguradora va a ir sobre 600,000, no sobre los 800,000 que yo tengo de pérdida. ¿Por qué? Porque yo no aseguré al 100% de mi interés asegurable. Aseguré el 80% el 75% de mi interés asegurable. Entonces, la aseguradora nada más me va a responder sobre el 75% de la pérdida, no sobre el 100% de la pérdida. Entonces, tampoco es que ahí pueda decir, ay, bueno, entonces voy a pagar menos y voy a asegurar menos. Asegurar una proporción. Muy bien. Dentro de los elementos más importantes y sobre los que tenemos más incidencia como actuarios al momento de modelar, pues desde luego va a ser la prima. Aquí la prima abre incluso un rubro sobre el cual llegan a trabajar varios actuarios. Llegas a una empresa de seguros a trabajar y tienes dos opciones. Trabajas en el área de reservas o trabajas en el área de pricing. En el área de pricing defines la prima. Dicen, el asegurado está obligado a pagar la prima en la forma y los plazos convenidos. Aquí, por forma y plazos, en general, los seguros llegan a tener, pues no sé, son seguros de daños, entonces son seguros anuales, seguros de un año. Pueden existir pólizas multianuales, sí, pero en general, todo seguro de daños se lo van a vender por un año. Es decir, cada año tengo que renovar mi seguro de autos, cada año tengo que renovar mi seguro de gastos médicos, cada año tengo que renovar mi seguro de hogar. Muy bien. Entonces, como cada año lo tengo que renovar, puedo hacer pagos anuales, semestrales, trimestrales o mensuales.
Entonces, yo voy a acordar en mis especificaciones, en mis condiciones particulares, cuál es la forma de pago y cuál es la periodicidad. Oye, ¿sabes qué? Pues muy bien, voy a contratar el seguro a un año. Muy bien, pues entonces lo voy a pagar de forma anual, lo voy a pagar de forma mensual. ¿Cómo lo voy a pagar? Oye, también aquí debemos de tener en cuenta que de manera práctica todos los seguros tienen un periodo de gracia. Entonces, yo hoy puedo ir a contratar mi seguro de auto y decir que tengo hasta un mes para pagarlo, pero mi cobertura ya empieza el día de hoy. Aquí son cosas que ya se van viendo conforme a la operación. Dice, la ley de contrato de seguro me dice que se establecen estos periodos. Muy bien, pero en la práctica yo también sé que tengo un periodo de gracia. Oye, este mes no voy a poder pagar mi seguro, no lo voy a cancelar, mejor me voy a esperar y voy a ver si el siguiente mes ya puedo pagar los 2 meses. Y así yo sé que estoy jugando con lo de un periodo de gracia. Entonces es muy importante, cuando ustedes vayan a contratar un seguro, pregunten cuál es su periodo de gracia. Muchas veces son 30 días, otras veces se llega a extender a 60 días. Entonces pregunten, ¿cuál es mi periodo de gracia? Aquí, para definir la prima, realmente la prima se llega a definir como mi costo de siniestralidad más mis gastos más mi utilidad. A veces dentro de la utilidad está la utilidad neta más un margen de riesgo. En esta parte de decir mi costo de siniestralidad, me estoy refiriendo a lo que es la prima pura o prima de riesgo. Que la prima pura o prima de riesgo es la estimación de mis siniestros. Y esta estimación la hago como frecuencia esperada por severidad esperada. Entonces aquí, si yo tengo una frecuencia esperada de 4%, una severidad esperada de 100,000 pesos, quiere decir que mi prima pura es la multiplicación de estos. Entonces mi prima pura va a ser 100,000 por el 4%, tengo una prima pura de 4,000. Y ahora sabes que mis gastos me representan el 20%. Entonces lo que voy a hacer es mi prima, sí, ay, perdón, mi prima es igual a 4,000 por 1 más 0,2 más 0,1. Eso quiere decir que en total yo al cliente de prima le voy a estar cobrando 5,200 pesos. Muy bien. Entonces, no es que nada más le cobre, pero sé el siniestro o el costo del siniestro esperado al cliente. También debo de saber que soy una aseguradora. Entonces, como soy una aseguradora, tengo gastos de administración o de adquisición. Es decir, tengo que pagar una nómina o tengo que pagar a la gente que me ayudó a conseguir ese negocio. También tengo un negocio. Y al final, como yo tengo un negocio, espero una utilidad. Si yo voy a invertir en un negocio, espero tener una ganancia. Entonces, esa ganancia no va a surgir de la nada. Debe de estar incluida dentro de la prima. También la voy a incluir ahí. Entonces, mi prima final, y lo digo entre comillas, va a ser 5,200. Y en la práctica pueden surgir algunos ajustes extras, pero de momento nos quedamos con esto. Nuestros componentes de la prima son el costo de siniestralidad, los gastos y la utilidad esperada. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo bien? Todo bien. Bien. Vale. Entonces,
Teníamos nuestros elementos, intereses asegurables, suma asegurada, la prima, también cuáles son las condiciones contractuales. Dentro de las condiciones contractuales, nos dice el artículo 20 de la Ley de Contratos sobre Seguro, es que el contrato de seguro se formalizará por escrito en la póliza que contendrá, además de las condiciones generales, las particulares y especiales que se convengan. Es decir, las condiciones generales van a ser las definiciones del seguro. Entonces, es que yo voy a ofrecer seguro de autos con tres coberturas: robo, daños materiales y gastos médicos ocupantes. Esas son mis condiciones generales. Eso es como yo estoy ofreciendo mi producto como aseguradora. Ahora, las condiciones particulares ya van a ser: oye, tú, Eric, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuáles son tus datos? Ahora también, ¿qué suma asegurada vas a contratar? Oye, ¿sabes qué? Pues voy a pactar a valor comercial de mi auto. Muy bien. O ¿sabes qué? Voy a pactar a 100,000 pesos. Muy bien. Oye, ¿sabes qué? Voy a pactar con un deducible más caro para que la prima no me salga tan cara. O ¿sabes qué? Voy a pactar con un coaseguro. Esto ya va a venir. Ujú. Estas son condiciones que se llegan a manejar muchas veces por el asegurado para disminuir un poco el precio. Muchas veces te llega a decir, oye, ¿sabes qué? Este año tu prima va a aumentar un 20%. Y dices, ¿sabes qué? No voy a tolerar un 20% de incremento. Entonces, ¿sabes qué? Bueno, está bien. Si quieres mantener el mismo precio, pues entonces va a subir tu deducible. Y tú dices, ¿sabes qué? Pues sí, nunca he utilizado el seguro, solamente lo quiero para eventos catastróficos, bueno, eventos que me presenten una pérdida muy grande. Está bien, que me eleven el deducible, no hay problema. Entonces, en esas condiciones particulares es en donde se establece el precio que me vas a pagar y también las condiciones como suma asegurada, deducible y coaseguro. Y desde luego las condiciones particulares que pueden ser los endosos o beneficios adicionales. Oye, ¿sabes qué? Yo dentro de mis condiciones generales de mi producto ofrezco tres coberturas, pero también te doy la posibilidad de que, no sé, ocupes una responsabilidad civil en el extranjero, que la puedas contratar. Bueno, entonces ahí se va a meter un endoso de, y este asegurado incluyó responsabilidad civil en el extranjero. Oye, este asegurado incluyó asistencias para llantas y rines. Este asegurado incluyó este, alguna otra cobertura que se les ocurra. Entonces, ahí debemos de tener en claro. Nuestras condiciones contractuales se dividen en tres: generales, particulares, que dicen cómo es la relación uno a uno, asegurador-asegurado, y los endosos que me agregan beneficios adicionales o cambios. Cambié de auto, cambié de domicilio. ¿Qué hice? Esos cambios se los tengo también que reportar al asegurador. Ahora, una vez que ya entendimos cuál es la función general del seguro, lo que debo de entender es, oye, ¿y cómo funciona el mecanismo dentro del asegurador? ¿Cuál es el proceso para suscribir un riesgo? Pues lo que tenemos que entender es el proceso de suscripción. Para ello, lo primero que hay que hacer es la evaluación del riesgo. ¿Qué es la evaluación del riesgo? Bueno, el proponente está obligado a declarar sinceramente todos los hechos importantes para la apreciación del riesgo que se conozca o se deba conocer. Oye, ¿sabes qué? Yo voy a asegurar mi auto, pero pues ya tenía un choque y por eso lo quiero asegurar. Bueno, entonces le debo de decir a la aseguradora, ¿sabes qué? Mi auto ya tiene una falla mecánica debido a un choque anterior. Eso no te lo voy a reclamar a ti, pero pues te debo de notificar. Oye, si yo quiero meter ese choque como parte del seguro, pues la aseguradora puede decir, ¿sabes qué? Te lo voy a rechazar porque ya lo tenías. O en la parte de gastos médicos. ¿Sabes qué? Pues yo tengo que reportar que tengo una enfermedad crónico-degenerativa. Oye, ¿sabes qué? Tengo que informar que yo tengo diabetes. Oye, ¿sabes qué? Yo tengo que informar que soy hipertenso. Todas esas características yo las tengo que informar. Y así la aseguradora va a poder evaluar mi perfil de riesgo. Aquí un ejemplo concreto que les pongo. En seguro de incendio se pide el tipo de construcción y las medidas de seguridad que se tienen.
Oye, ¿sabes qué? No es lo mismo asegurar, por ejemplo, una casa aquí en México, que generalmente las hacemos con tabique, con cemento, que una casa en Estados Unidos, que generalmente las hacen con madera, ¿no? Es más probable que una casa hecha con madera se incendie más rápido. Bueno, pues, tal vez yo vivo en un edificio en donde todo está hecho de madera. Bueno, está bien. Debo de decir cuál es el tipo de construcción que se tiene. También cuáles son las medidas de seguridad que llego a tener. ¿Tengo o no tengo medidas de seguridad? Oye, ¿existe o no existe algún plan de emergencia en el edificio donde vivo? Entonces, eso le va a permitir a la aseguradora poder definir mi perfil de riesgo. Una vez que ya definió mi perfil de riesgo, que yo ya le dije en gastos médicos que tengo una enfermedad degenerativa, ya la aseguradora va a pasar a decir si me selecciona, bueno, si me acepta el riesgo, ¿no? El asegurador puede aceptar o aceptar condicionado o rechazar un riesgo. ¿Qué es aceptar? ¿Sabes qué? Yo, Eric, voy a contratar mi seguro de gastos médicos y me aceptan. ¿Por qué? Porque soy una persona joven, menor de 30 años y que no tiene ningún padecimiento. O puedo aceptar condicionado. ¿Sabes qué? Eric, te voy a aceptar tu riesgo, pero no te voy a cubrir por diabetes. Cualquier cosa que te suceda por diabetes no te la voy a cubrir porque ya es una enfermedad que tú tienes. Entonces, ahí es en donde me puedo aceptar de forma condicionada. O sabes qué, voy a asegurar, alguien va a asegurar a su esposa. ¿No? Entonces dices, la aseguradora te dice, oye, pero ya está embarazada. Yo no te voy a cubrir el embarazo. Ya después otras cosas que puedan afectarle, sí, pero el embarazo no, porque ya lo contrataste una vez que ya está embarazada. Entonces ahí me puede decir, te acepto de forma condicionada. ¿Qué riesgos no te voy a cubrir y qué riesgos sí te voy a cubrir? O de plano decirme, ¿sabes qué? No eres un candidato para ser asegurado. Entonces aquí, un ejemplo concreto que también les pongo es un auto usado como taxi puede aceptarse con una prima más alta o con un deducible especial. En general, las compañías de seguros ahorita están manejando un estándar dentro de autos que no aseguran ni a Uber ni a nadie que se dedique a prestar servicios de chofer. Y también casi no quieren asegurar autos chinos, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? La mayoría de las aseguradoras están rechazando estos perfiles de riesgo. Entonces, aquí lo que puedo hacer es surgir un caso especial. Oye, ¿sabes qué? Pues es que yo sí necesito tener un seguro. Como Uber necesito tener un seguro porque no solamente puedo dañar mi carro, también puedo tener una responsabilidad civil con terceros. La ley me exige tener una responsabilidad civil obligatoria. Ah, muy bien, pues entonces te voy a aceptar, pero pues si tu perfil de riesgo normal era de 5,000 pesos, como sé que te dedicas a Uber, tu perfil de riesgo va a subir a 15,000 pesos. O sabes que si yo te hubiera aceptado con un deducible de 1,000 pesos, ahora te voy a aceptar con un deducible de 20,000 pesos. Lo que quiere decir que la mayoría de los siniestros van a estar cubiertos por ti. Entonces también aquí debemos de saber, dentro de las condiciones específicas muchas veces pueden incrementar mucho tu precio. Eso puede jugar en favor o en contra del asegurado. A grandes empresas muchas veces les beneficia. No, y sabes que cuando Bimbo va a contratar un seguro de autos para toda su flotilla de carros que tiene trabajando, muchas veces llega a pedir descuentos especiales. Ahora ya en el sector retail, en el sector que es uno a uno, pues muchas veces estos mecanismos llegan a perjudicar porque elevan mucho el precio. Bueno, aquí también debemos de dejar en claro que se debe de fijar la prima. Aquí la prima se va a fijar acorde a las características que tú tengas como asegurado. Muchas veces la forma en la que se llega a tarificar dentro de seguros, es decir, dice, ¿sabes qué? ¿Cuál es la prima? La prima va a depender de X, donde X van a ser las características del asegurado. Y aquí voy a decir, ¿sabes qué? La prima va a ser igual a un valor base
por el producto de los rating factors. El rating factor o el factor RXK va a decir, oye, ¿qué tanto puedo elevar o disminuir tu precio? Oye, ¿sabes qué? Pues si tú eres una persona joven, entonces te voy a descontar respecto al valor base. Oye, ¿sabes qué? Si tú eres alguien que tiene un auto nuevo, pues entonces te voy a aumentar respecto al precio base. Entonces aquí la fijación del precio muchas veces depende del valor base. Entonces aquí decimos, ¿sabes qué? El valor base o la prima base para nuestro seguro es de 12,000 pesos. Y de ahí vamos a empezar a meter factores. Va a ser un factor de 1,2 porque realmente tu auto lo estás utilizando para uso comercial. También, ¿tienes un historial limpio o no? Oye, ¿sabes qué? Si tengo un historial limpio. Ya llevo 5 años con seguro y nunca he reclamado. Bueno, pues eso te va a provocar un descuento, 0,9. Oye, tengo en el garage, ¿tengo dónde guardar el auto o no tengo dónde guardar el auto? No, pues que sí tengo dónde guardar el auto. Bueno, pues entonces tienes 0,95 también de descuento. Entonces, mi prima final, y aquí lo voy a poner, va a ser igual a los 12,000 por el 1,2 por 0,9 por 0,95, que esto va a ser igual a 12,312. Muy bien. Entonces, se elevó mi prima realmente respecto al valor base, sobre todo por lo del uso comercial. Supongamos que en uso privado también tuviera un factor de 0,9. Entonces, sería menor a 12,000, mi prima. Pero como el uso comercial sí incrementa mucho el precio, bueno, entonces mi prima es de 12,312. ¿Quedó clara la idea un poco de cómo se define la prima en seguros de daños? Sí, profe. Vale. Entonces, como punto 4, también tengo la parte de los derechos y las obligaciones contractuales. Es decir, ya suscribí mi riesgo, ya evaluaron mi perfil de riesgo, ya me dijeron cuánto voy a pagar. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones? Yo como asegurado tengo que pagar la prima, avisar si me sucede un siniestro. O sea, en el momento en el que me sucede el siniestro, la aseguradora me debe de dar ya sea un medio para yo reportar el siniestro. ¿Cómo notificarlo? Oye, ¿sabes qué? Bueno, y también avisar si voy a grabar o no a grabar el riesgo. ¿Qué me refiero con esto? Oye, ¿sabes qué? Eh, Estoy asegurando mi auto y ahora resulta que ya cambié de auto. Bueno, pues le tengo que notificar a la aseguradora que cambié de auto. Oye, ¿sabes qué? Aseguré mi hogar, pero ahora voy a comprarme otro departamento. Bueno, tengo que notificar cuál es mi otro departamento. Mi cambio de domicilio lo tengo que notificar. Y desde luego tengo que notificar si me sucedió o no me sucedió el percance. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones contractuales que tiene la aseguradora? Las obligaciones contractuales que tiene la aseguradora es entregarme la póliza, en donde quede claro cuáles son mis derechos, cuáles son mis obligaciones, cuáles son mis condiciones, qué estoy contratando extra, qué no estoy contratando extra. Me debe de pagar la indemnización. Oye, ¿sabes qué? Si yo choqué, pues la aseguradora tiene como máximo 30 días para pagarme. Oye, si yo me enfermé, la aseguradora tiene como máximo 30 días para reembolsarme lo de la hospitalización. Y también la aseguradora tiene que subrogarse contra terceros. ¿A qué vamos con esto? Oye, ¿sabes qué? Pues yo iba manejando y ahorita que ya hay muchas lluvias, caí en un bache, caí en un socavón. Entonces tuve pérdida total de mi carro, tuve daños físicos. Entonces, lo que yo voy a hacer es reportar contra la aseguradora y la aseguradora va a decir, ¿sabes qué? Sí te tengo que reponer el valor total de tu carro y también te debo de pagar los daños que sufriste, tus gastos médicos. Ahora, la aseguradora eso lo va a hacer de cara a mí.
pero también la aseguradora lo que va a ser demandar al gobierno, porque la vez que no cuidaste bien las calles, entonces te voy a demandar porque hubo un socavón y tuve un siniestro. Y no es que yo él vaya a demandar al gobierno, lo que hace es la aseguradora, en mi nombre, va a demandar al gobierno. Ahora ya tiene derecho a subrogarse. Oye, que si yo choqué con alguien y este alguien no tenía seguro, no importa. Yo voy, reclamo con la aseguradora me paga y ya la aseguradora se arregla con ese tercero si es que le va a pagar o cómo le va a pagar. A mí ya no me importa. La aseguradora es su obligación, es arreglarse. Yo el contrato lo tengo con la aseguradora. La aseguradora puede reclamar en mi nombre, claro que sí, pero yo no tengo que hacer ese proceso. Muy bien. Entonces, una vez que ya entendí estas partes, lo que tengo que ver es cómo empiezo a aplicar de forma práctica todas estas cosas. Lo primero, este es un ejemplo muy similar a lo que vimos en la clase uno, el infraseguro. Oye, ¿sabes qué? Si yo tengo una casa con un valor real de 1.200.000 y nada más la aseguré por 900.000 y tuve una pérdida por 300.000, no es que la aseguradora me vaya a indemnizar por los 300.000. Me tiene que asegurar, bueno, me va a indemnizar por el factor de infraseguro. Es decir, mis 900.000 entre mi 1.2 millones. Oye, entonces eso dice que no me va a indemnizar por los 300.000, sino que solo me va a indemnizar por 225.000. ¿Vale? Entonces aquí calcular un factor de infraseguro. También, ¿qué pasa en agravación de riesgo? Oye, ¿sabes qué? Pues yo contraté mi seguro de auto normal y yo declaré que era para uso particular y por alguna razón me corrieron del trabajo, cerraron la empresa cayó en quiebra y entonces empecé a hacer eh, Uber. Y como dije, pues ya tengo seguro, pues ya para qué lo reporto. No lo reporté. Y resulta que tengo daños por 100.000 pesos. Entonces la aseguradora va a decir, oye, ¿y por qué estabas a las 3 de la mañana en una zona en donde tú no vives? Ah, es que me dedico ya a hacer Uber. Bueno, ahí la aseguradora puede reducir o rechazar la indemnización. Es decir, la aseguradora, como yo no le informé que ahora ya iba a hacer Uber, puede decir, ¿sabes qué? No estás cubierto. O en su caso, puede decir, ¿sabes qué? Esto no me suena del todo claro y entonces en lugar de indemnizarte por 100.000 pesos, nada más te voy a dar 10.000 pesos. Y ahí está en todo su derecho a la aseguradora. Entonces es muy importante informar estos cambios. Ahí es cuando dicen, es que las aseguradoras se lavan las manos. Bueno, también, ¿qué declaraste, no? Si estás declarando cosas que no son acordes a tu riesgo, pues tampoco te van a proteger acorde a tu riesgo. Otro ejemplo, responsabilidad civil básica. Oye, ¿sabes qué? Yo provoqué daños a terceros por 500.000 y tengo una cobertura de 1.000.000. Bueno, si tengo mi responsabilidad civil, la obligación de la aseguradora es indemnizar a los terceros por los 500.000. Siempre y cuando no rebase mi suma asegurada y yo declare todo bien, pues mi seguro tendría que eh, fungir de esta forma orgánica, de lo que yo esperaría. Ahora, podemos mezclar casos, no es que nada más sea un caso pendiente aquí. Por ejemplo, podemos tener un incendio con infraseguro, deducible y coaseguro. Oye, ¿sabes qué? Yo tengo mi casa de valor real de 20 millones. Nada más la estoy asegurando por 15 millones y tuve una pérdida por 6 millones. Tengo un deducible de 2% de la suma asegurada y un coaseguro del 15%. Lo primero que tengo que hacer es recalcular la pérdida. Y calcular la pérdida acorde al factor de infraseguro. Oye, ¿sabes qué? Yo debo de dividir los 15 millones que realmente tengo asegurados entre los 20 que vale mi casa. Es decir, nada más aseguré el 75% de mi casa. Eso quiere decir que la aseguradora nada más me va a responder por el 75% de la pérdida.
Es decir, que la pérdida es de 4,5 millones. Ahora, tengo que calcular cuál es mi deducible. Mi deducible yo lo establecí como el 2% de la suma asegurada, es decir, el 2% de 15 millones, que son 300,000. Eso convierte a que mi pérdida son los 4,500,000 menos mi deducible. La pérdida es de 4,200,000. Como yo estoy aplicando un coaseguro del 15%, aquí lo voy a poner en otro color, coaseguro del 15%. Entonces, sobre los 4,200,000, tengo que aplicar el uno menos alfa, es decir, el uno menos 0,15. Entonces, es 4,200,000 por 0,85. Eso quiere decir que la aseguradora solo me va a estar pagando 3,5 millones, 3,570,000 pesos. Oye, de una pérdida de 6 millones y dadas mis condiciones y el factor de infraseguro que la aseguradora tiene derecho a aplicarme, pasó a solo pagarme poquito más de la mitad. Entonces es muy importante que leamos cuáles son nuestras especificaciones, porque muchas veces decimos, ya estoy asegurado, entonces ya cualquier pérdida que yo tenga ya la va a pagar la aseguradora. Muchas veces no funciona así. Hay que leer muy bien cuáles son nuestras condiciones. Que veamos, de una pérdida de 6 millones, nada más nos están cubriendo 3 millones. ¿Es mucho, es poco? Bueno, depende, ¿no? No es lo mismo decir que si no estuviera asegurado no me pagan nada. También pueden existir sublímites. ¿A qué vamos con esto? Bueno, vamos a decir que tenemos un seguro contra robo y tenemos sublímites y deducible aplicable. ¿En qué vamos con esto? Oye, ¿sabes qué? Pues bueno, yo voy a asegurar mi hogar. En mi hogar va a tener bueno, mi seguro de hogar va a tener distintas coberturas. Va a tener 1 millón de suma asegurada para contenido, es decir, no sé, todo lo que yo tengo en mi casa, mi laptop, mi tele, mi freidora de aire, mi estufa, mi refrigerador, mi cama, todo el contenido me va a asegurar hasta 1 millón. Pero aquí me va a poner unas cláusulas especiales o unas coberturas especiales. A decir, ¿sabes qué? Está bien. Te aseguro como que todo de línea blanca que tengas dentro de tu hogar, pero en joyas, yo sé que puedes tener joyas muy caras, pero yo nada más te voy a asegurar hasta 100,000 pesos. En electrónicos también ya no te voy a asegurar tanto. Sabes que tu laptop y esas cosas solamente te las voy a asegurar hasta 150,000. Y vas a partir con un deducible de 20,000. Yo digo, oye, ¿sabes qué? Pues tuve un robo. Y este robo me implicó que mis joyas me robaron 250,000. Mis electrónicos me robaron 200,000. Y en otras cosas me robaron 400,000. Entonces, realmente lo de joyas no me va a pagar los 250,000, nada más me va a pagar los 100,000. De electrónicos no me va a pagar los 200,000, nada más me va a pagar los 150,000. Y en otros, bueno, en el resto, como yo no tenía sublímite, pues me tiene que pagar los 400,000. Realmente lo que me está haciendo o lo que me va a pagar van a ser 100,000 más 150 más 400. Es decir, me va a pagar los 650,000. Y a eso todavía hay que quitarle el deducible, que son los 20,000. Entonces son mis 650 menos mi deducible, el 20K, me va a pagar mis 630,000. ¿Vale? Entonces, aquí nada más hay que cuidar. No porque yo contrate un seguro de hogar, significa que voy a tener una suma asegurada para todo en general. Puedo tener sumas aseguradas por cobertura. Oye, por ejemplo, en seguros de autos, puede ser que yo tenga distintos límites asegurados. Oye, para responsabilidad civil tengo un límite asegurado de 1 millón, pero no quiere decir que si me roban en el carro me van a pagar 1 millón. Para el robo puedo tener nada más el valor comercial de mi carro. Que el valor comercial de mi carro puede estar en 100,000 pesos, bueno, eso va a ser lo que me va a pagar. Oye, para daños materiales, pues puedo tener nada más un límite asegurado de 50,000. Oye, pues entonces si sucede algo con mi carro, oye, mi carro cuesta 100,000 y nada más me estás pagando 50,000. Bueno, eso es porque la suma asegurada para daños materiales nada más es de 50,000. ¿Vale? Entonces, muchas veces
ofrecen un producto en general, pero este producto tiene distintas coberturas. Y dentro de estas distintas coberturas se puede fijar un límite asegurado para cada una de las coberturas. Bueno, también es algo como que sí debemos de tener en cuenta. Eh, mm, Aquí les dejo estos otros dos casos para que los lean, los entiendan. Si no los entienden, en la siguiente clase los vemos. Y también les dejo la bibliografía. Cualquier cosa, me pueden mandar un correo, si no, el viernes lo checamos más a detalle. Si ya por el día de hoy ya no tienen dudas, ya no hay nada, tengan una excelente noche y nos vemos el viernes. Gracias. 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 Gracias.